El mate de todos los días esconde un secreto saludable. Un equipo de investigadoras de la Universidad de La Plata encontró cómo aprovechar las propiedades antioxidantes de la yerba mate. Las propiedades de la yerba mate, los estudios que hicieron en propiedades de la yerba mate les dio positiva para bajar el colesterol. Le dio que era benéfica en la parte de enfermedades cardiovasculares y en la parte de problemas hepáticos. También en la parte de enfermedades neurodegenerativas, porque al reducir el contenido de radicales libres en el organismo, facilita la circulación, tanto en la parte de corazón como en la parte de cerebro. Para que estas propiedades fueran aprovechadas por los que no toman mate, Cecilia y Miriam tuvieron una idea: extraer las sustancias antioxidantes de la yerba y encapsularlas. Estas cápsulas se pueden agregar a otros alimentos para hacerlos más saludables sin cambiarles el sabor. Cápsulas antioxidantes. Materia prima: polifenoles presentes en la yerba mate. Beneficios: favorecen la disminución del colesterol y la circulación sanguínea, entre otros. Uso: se agregan en comidas y bebidas. La idea de encapsular surge por el hecho de que los antioxidantes son compuestos lábiles, son muy sensibles al oxígeno ambiente, a la interacción con otros compuestos radicales libres, que perderían su actividad. Entonces, al protegerlos con la encapsulación, logramos esta mejora y poder transmitir este poder antioxidante a otros sitios donde no estaban actuando. Bueno, primero, para hacer el extracto de yerba mate, lo que hacemos es colocar agua con la yerba en una determinada proporción. Después esto lo llevamos a un baño a temperatura controlada durante un determinado tiempo. Y una vez que pasa ese tiempo, ya tenemos el extracto líquido, digamos. Este extracto lo que hacemos es filtrarlo y lo congelamos a menos 80 grados y lo liofilizamos. Entonces ese proceso elimina el agua y nos queda un polvo, que es lo que usamos finalmente para encapsular, con estas características. Nosotros lo que obtuvimos en las condiciones en que trabajamos fueron 100 miligramos de antioxidante por gramo de yerba, que implicaría que sería como el 10% de la yerba. El paso siguiente es la encapsulación de los antioxidantes. Lo vamos a hacer con un colorante para que sea más gráfico. En vez de utilizar el extracto, vamos a utilizar un colorante. En una pequeña bomba, el polvo se une a una sustancia química derivada de algas marinas. Esta sustancia, llamada alginato, forma pequeñas gotitas. Esas gotitas, ni bien están en contacto con la solución gelificante, como ven, se forman esferitas de gel y permanecen un tiempo en esa solución. Fue estudiado cuál era el tiempo más apropiado. Después se filtran, sufren algunos enjuagues y se dejan un tiempo al aire para que la gelificación se complete. Las cápsulas húmedas tienen 2 milímetros de diámetro y cuando están secas apenas alcanzan el milímetro. Este tamaño ayuda a que sean imperceptibles. Estas capsulitas, después lo que hacemos es en algunos casos aplicarles recubrimientos con otro tipo de hidrocoloides o otras sustancias para mejorar propiedades específicas que nos interesan a nosotros para poder aplicarlos en un alimento o para que no se sienta el gusto, para que el extracto se libere en determinados medios, determinado pH. En estas cápsulas nosotros las podemos agregar a sopas, es uno de los alimentos en los que lo hemos probado. Se ha probado con paneles sensoriales y las personas participantes de este panel no reconocieron la presencia de las cápsulas, es decir, que no tenían gusto a yerba. Este sistema de encapsulación permite también enmascarar sabores. Es la primera vez que se hace en Argentina la encapsulación de antioxidantes de yerba mate y estamos buscando distintas aplicaciones para poderlos utilizar. El próximo paso es, faltan muchos pasos, pero es tratar de aplicar cada vez más a alimentos específicos
de manera de poder lograr y hacer ensayos directos y realmente hacer que la industria, trabajar en conjunto con la industria para poder desarrollar los productos. Verónica Pérez es licenciada en Sociología, magíster en Generación y Análisis de Información Estadística. Es docente de la UBA y becaria del Instituto Gino Germani. Investiga además la problemática del sistema ferroviario argentino. Verónica, el 22 de febrero del año 2012, de este año, se produjo el tercer accidente más importante en la historia de la Argentina en cuanto a choque de trenes, accidente ferroviario. Pero vos estabas trabajando, ¿cuál es el título de tu tesis? El título es Los estallidos de hostilidad de los usuarios de trenes urbanos. O sea, lo que trabaja justamente son los episodios de violencia colectiva que se sucedieron en este último tiempo, a partir del año 2003 hasta el 2008. Se concentra entre el 2007 y fundamentalmente 2007, como producto, sí, de cómo funciona el deficiente servicio de los trenes urbanos. El accidente, entre comillas, diría yo, ¿no? del pasado 22 de febrero, digamos, es una muestra más de las perturbaciones del sistema, de cómo funciona ese sistema de concesión, ¿no? Que recurrentemente produce este tipo de problemas, cancelaciones, demoras, interrupciones del servicio y en este caso extremo un accidente que se cobró la vida de tanta gente, ¿no? Cuando vos hablabas de la palabra accidente, dijiste, bueno, accidente como diciendo, lo llamo accidente porque no me queda más remedio. Sí, es un accidente entre comillas porque es algo que se venía previendo, digamos, que podía suceder. Incluso los trabajadores del servicio hace rato que alertan acerca de lo que ellos llaman un cromañón ferroviario, porque el estado de mantenimiento de las vías, la poca inversión que hubo, los trenes, algunas maquinarias que ya son obsoletas, y fundamentalmente y particularmente en el caso del choque de este tren, sistemas de frenos que son incompatibles con la maquinaria que se usa en las locomotoras. Entonces son problemas que se vienen registrando hace mucho tiempo y que, bueno, derivaron en este terrible accidente, ¿no? Ahora, si bien el accidente se va a consumir y es el foco de atracción, y no podemos no hablar haciendo una entrevista de estas características del accidente, sin embargo, el tema de tu tesis, ¿cuándo lo empezaste a trabajar este tema? Yo particularmente en el 2008, pero el equipo de investigación del que yo formo parte en el 2007, a raíz del episodio de violencia colectiva que hubo en Constitución, en mayo del 2007. Que fue un episodio que es un claro estallido de hostilidad por la envergadura, por la cantidad de participantes que tuvo, por los efectos que tuvo y las resultantes a nivel no solo mediático, sino intervención del gobierno. Es un claro estallido de hostilidad, como lo fue el de Castelar en 2008 y el de Aedo en 2005, que es el que inaugura, digamos, el periodo. Ahora, entonces, la pregunta que me surge inmediatamente es esta. ¿Ustedes estudian, digamos, las consecuencias que se producen inmediatamente después de algún accidente, entre comillas? ¿Cuál es la reacción, el estallido social? ¿O ustedes previenen lo que podría llegar a pasar estudiando los subtes, los trenes, el transporte urbano? No, nosotros estudiamos específicamente los trenes y nos preguntamos acerca de cuáles son las condiciones de posibilidad para que se produzcan estos hechos de tal envergadura. ¿Ustedes podían anticipar que esto iba a pasar? A ver, que fuese de tal envergadura, no, pero sí, porque de hecho los accidentes son recurrentes, o sea, incluso las personas que viajan en tren los cuentan cotidianamente. En nuestras entrevistas de campo hay N cantidad de accidentes de diverso tipo durante el transcurso de los viajes, chispazos, frenos que no funcionan, entonces es algo que se puede prever, sobre todo el estado de las vías y el estado, como te decía antes, de los frenos, ¿no? De la maquinaria. Nosotros lo que estudiamos, nos preguntamos por esto, ¿no? Las condiciones de posibilidad para que estos hechos sucedan. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de concesión del servicio dentro de esa cadena de factores que intervienen o cadena de causalidad? Es, digamos, el primer elemento estructurante de la disconformidad de los usuarios. ¿Por qué? Porque, bueno, son gente que viaja todos los días, utiliza el servicio todos los días, fundamentalmente por motivos laborales. El 80% de los usuarios lo hacen por motivos laborales.
Entonces las impuntualidades, demoras, accidentes, cortes, les producen un montón de consecuencias negativas en su vida de trabajo. Esto produce una disconformidad que nosotros llamamos estructural, ¿no? El servicio funciona mal, los usuarios lo califican con una nota en el 2007 en una escala del 1 al 10 de 3 puntos. En términos nuestros es un aplazo total. ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa? A ver, ¿en qué sentido va tu pregunta? ¿Cuáles son? Sí, ¿a quién le interesa? Porque ustedes hacen un estudio. Naturalmente, vos lo hacés porque, por un lado, querés tener el título de doctora. Estás escribiendo tu tesis, te interesa este tema, tenés la sensibilidad social como para decir, por eso sos socióloga. Te interesan los temas de la sociedad, te interesa abordarlos, estudiarlos, discutirlos, pero además de todo, al margen de hacer una descripción diagnóstica, uno lo que quiere es cambiarlo. Interesa el mejoramiento de vida de la sociedad. Población, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿a quién le interesa, por los datos que ustedes tienen y las conclusiones que ustedes potencialmente podrían sacar, cuán vinculantes son? ¿A quién le importa? Deberían interesarle, en principio, a los gobiernos de turno que están involucrados. ¿Ustedes le llevan esto a quién es el que inmediatamente tendría que tener incidencia en esto? Y yo creo que una vez terminada la tesis habría que enviarla, por ejemplo. ¿A quién? Al gobierno, a la Secretaría de Transporte. A ver, decir el gobierno, decir, hay escalas, hay niveles, y hay distintas posiciones y distintas responsabilidades. Por ejemplo, en entrevistas que yo he tenido con gente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el tema despierta un interés bastante importante. De hecho, nosotros les enviamos información, ellos nos abrieron sus computadoras y nos dieron un montón de información respecto a las quejas que recibían, los motivos. Ahora, también es cierto que en la Secretaría de Transporte no tuvimos ninguna respuesta y todavía no pudimos tener una entrevista con nadie en ese ámbito de gobierno. Yo entiendo también que tiene que ver con, digamos, justamente cómo se encuentra el tema hoy, la cantidad de problemas que se derivan no solo del accidente, sino de justamente los distintos estallidos y los ataques y las situaciones que hubo. Pero bueno, es algo que la verdad me trasciende como... No te entiendo, pero a vos te trasciende, pero digamos el objetivo también de un medio de comunicación es decir, acá hay un grupo de personas, estamos todos dentro de lo mismo, vivimos en el mismo país, nos afectan las mismas cosas. Claro que te voy a hacer una pregunta. Suponete que vos viajás en tren. Muy poco he viajado en tren. Eso también muestra, porque yo también viajo muy poco en tren, y hace mucho que no viajo en tren, significa que cualquier modificación que se produzca ahí, o cualquier deterioro que se produzca ahí, es poco probable que te afecte a vos o que me afecte a mí. Sin embargo, estamos hablando de que una muy buena porción de trabajadores que viven y que trabajan alrededor de las áreas urbanas, en este caso de la capital federal, se trasladan con el tren. Suponete que todo esto estuviera haciendo que la gente que fuera usuaria fueron los que viven en la Avenida Libertador. Y te claro que yo vivo en la Avenida Libertador. O sea, en la Avenida Libertador, en Palermo, en Belgrano, en las Barrancas de Belgrano. ¿Vos crees que el trabajo de ustedes sería escuchado por alguien? Yo creo que tiene otro impacto. Yo creo que sí, que sigue sucediendo que según la fracción social a la que afectan los problemas, el impacto es diferencial. Y la respuesta es diferencial, más rápida, más... Hay una respuesta. En tu caso vos me decís que no hay respuesta. En el caso de los trenes urbanos no hay respuestas hace mucho tiempo. Es decir, desde que fueron concesionados se conformó un sistema que entre regulación estatal, porque es un sistema mixto, ¿no? Que articula dos, si se quiere, modelos productivos. Es un sistema de concesión. Los bienes están a cargo del Estado, siguen siendo propiedad del Estado, y la explotación del servicio está a cargo de empresas privadas. Ahora bien, en este modelo, donde regulación estatal y maximización de ganancias, que es, digamos, la meta de todo emprendimiento privado, ¿no? Están en tensión y efectivamente lo que sucedió durante todos los años es que la regulación estatal quedó subsumida frente a la lógica de maximización de ganancias de las empresas, que lo hicieron fundamentalmente recortando gastos operativos y de inversión, lo que deriva en la calidad de los servicios tal cual los conocemos como están hoy, ¿no? Se llama Verónica Pérez, es socióloga, está conversando aquí en Científicos Industria Argentina y tocando un tema muy sensible, muy importante, que es investigado en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Gino Germani y en muchas otras áreas del país también. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente con ella. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET. Argentinos en las cosas.